Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a una quinta sesión, creo ya, del Más Allá de la Sala. Es un programa que inventamos con toda la Escuela de Arquitectura, el equipo ampliado, ¿no es cierto?, y que no tiene por objetivo más ni menos que conocer un poco más de fondo, ¿no es cierto?, de nuestros profesores que trabajan cotidianamente en diferentes cursos, en diferentes organizaciones dentro de la escuela y que muchas veces traen a la sala o al aula, ¿no es cierto?, cuestiones que nosotros desconocemos, que ustedes también desconocen. Entonces, esta es una instancia que nos parece muy bonita, ¿no es cierto?, de que empezar a conocernos un poco mejor, de cuáles son aquellas cosas que alimentan nuestro quehacer, que está fuera de la escuela, que nos alimentan intelectualmente, que también nos dan de vivir, por así decirlo, y que todas esas cuestiones se anudan y terminan, ojalá, floreciendo dentro de la sala. Como la estrella, obviamente, es Felipe, la vamos a presentar rápidamente. Estamos con Felipe Lerón de Guevara. Él es arquitecto, magíster de proyecto urbano y estudiante de doctorado en geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesor de la Escuela de Arquitectura UC y de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Andrés Bello, donde además se desempeña como nuestro secretario académico. Así que varios de ustedes ya lo conocen bien. Ha dirigido diferentes iniciativas de divulgación nacional de contenidos artísticos y ha participado en proyectos de investigación con énfasis en propuestas de iniciativas urbanas. Ha sido miembro de centros de investigación como el CM Lab, que es el Laboratorio de Ciudad y Movilidad del UC, y el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión, CEDETI-UC. Sus líneas de investigación son, por decir algunas, ¿no es cierto?, las principales: accesibilidad urbana asociada a la movilidad y con énfasis en el proyecto urbano y sus espacios públicos. Finalmente, para darle voz a Felipe, su charla lleva por título Aumento de escala y en ella abordará los focos principales de proyectos en que ha participado y varios intereses de investigación, en donde los conceptos de accesibilidad, movilidad y espacio público cobran fuerza en un proyecto urbano y en donde, a juicio de Felipe, la persona se transforma en el centro jerárquico de la propuesta. Así que un aplauso para Felipe, gracias a los estudiantes que nos acompañan y también a los profesores. Ahí sí, ¿se escucha? Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Muchas gracias también a quienes acompañan hoy día esta nueva sesión de Más Allá de la Sala, que, como bien Fernando decía, es la quinta o sexta sesión. Dice dos porque es la segunda de este año, pero que en síntesis lo más importante es esta idea que sale abajo, ¿no?, de conociendo a tus profesores. ¿Y por qué lo destaco? No solamente porque desde el ámbito académico es quienes están de este lado hablando, sino que es conociendo a mis profesores. O sea, la charla está orientada en los estudiantes, o para los estudiantes. Por eso también les agradezco también la compañía a los estudiantes del curso de accesibilidad, de Ciudad y Espacios Accesibles, que es este bloque de conocimiento de la escuela, y a quienes también acompañan hoy día. En cuanto a formación, como decía la presentación y decía también Fernando, yo soy arquitecto de la Universidad Católica, hice un magíster en proyecto urbano en la misma universidad y ahora estoy estudiando un doctorado en geografía. ¿Por qué lo quise poner en el inicio? Porque la presentación también muestra el rol o el paso, las decisiones que he tomado como para llegar a esta línea de investigación y trabajar temas urbanos, y muestra también trabajos de mi formación, trabajos que tuve en distintos talleres, que tuve en la universidad. No te preocupes. Disculpen, es que la transmisión no está compartida, la pantalla no se está viendo lo que está mostrando Felipe. Gracias. Como les decía, actividades de formación también, algunos trabajos que hice en taller. ¿Y por qué quise incluirlos? Porque también tiene que ver con el rol que ustedes tienen hoy día y también de la mayoría de los que está sentado ahí, que también está definiendo sus áreas de interés. Porque en cierto sentido, claro, este es un giro y el nombre de la charla también tiene que ver con esto de aumentar la escala, ¿no? De pasar de proyectos de arquitectura más acotados a una mirada más urbana, contemplando también el alcance o lo que tiene que ver con la ciudad. Entonces esa mirada, ese aumento de escala no es
no es solamente por un magíster, sino que también se dio dentro de la formación y dentro también de los trabajos que fui realizando y talleres que fui cursando. En ese sentido, claro, como les decía y como les adelantaba, me gustaría repasar o ver algunos trabajos de formación como estudiante en el área urbana, más la experiencia profesional y la investigación. Este es uno de los primeros talleres que quise incluir, que es un taller de tercer año, un taller 5 de formación, con Teodoro Fernández, que es un taller que a mí me hizo harto sentido en cuanto a este cambio de escala que les comentaba anteriormente, y tiene que ver también con cuál es la relación del edificio, en este caso un colegio en la comunidad de Calera, con el espacio público, con la persona, digamos, con el entorno. Y claro, este tipo de proyectos, bien sencillo, harto dibujo. Teodoro Fernández también siempre hace estos levantamientos de ir a terreno, recoger texturas, materiales, etcétera. Tiene que ver con eso. Cuando me pregunta ¿dónde se conecta con la comunidad? ¿Dónde están los talleres con la comunidad? La parte agrícola, era una escuela agrícola. ¿Y cómo es el acceso a este edificio? ¿Dónde está esa escala semipública o esa escala semiprivada que media entre el edificio, entre una escuela en este caso, y la calle? ¿Cuál es esa relación? Y claro, ahí el acceso se reconvirtió. También empecé a ver temas de accesibilidad, los temas de mejorar el acceso. Claro, como era una escuela, yo agregué muchos escalones en el inicio y me pregunta, ¿cómo accede un estudiante en silla de ruedas? Y ahí empecé con esta idea de integrar en el proyecto variables de accesibilidad, de integración a un proyecto, o también como les decía anteriormente, esta idea de mediar también con lo público, con el espacio público. Este es otro, lo voy a ir pasando más rápido, sino que el primero es el que más me interesaba mostrar. Acá ya empiezo como en los siguientes talleres a estudiar piezas urbanas, en este caso, en este taller con Alberto Moleto, Paula Velasco, hay una idea de repetir ciertos patrones y buscar piezas que puedan replicarse en la ciudad a modo de arquitectura modular para ir completando distintos fragmentos en la ciudad, infraestructura pública, distintos equipamientos que fueron también ¿cómo se llaman?, provistos con estas mismas piezas, y ahí entender también esta idea de ir trabajando a una escala más amplia que va abarcando también, como nos decía anteriormente, la ciudad, lo que es público, lo que es de todos, lo que es en el fondo la idea del urbanismo. Lo mismo acá, ya poniéndose más técnico, por así decirlo, este otro taller con Luis Eduardo Bresciani en el magíster, en el taller 3 de ejercitación, que es ya finalizando la carrera. Aparece también un corredor de transporte, por ejemplo, la idea de integrar un proyecto a la escala urbana y a las redes de transporte, por ejemplo, en este caso un corredor de bus, también integrado en una estación de metro, que podía también en Independencia ser parte de esta nueva línea de metro y las nuevas estaciones que podrían también ser parte de un proyecto urbano. Lo mismo acá, este es otro corredor en Independencia, más hacia el norte. Insisto, fui tomando estos talleres porque me interesaba también en la parte urbana, la componente urbana. También es un corredor, en este caso en Conchalí, y claro, tiene que ver con aprender también a trabajar otra escala, no el tipo de detalles quizás que estaba acostumbrado a ver en la arquitectura, esta escala de entender el proyecto en sus medianeros, en sus accesos, acá por ejemplo en este tipo de talleres o de proyectos desaparece ese detalle de la arquitectura, no hay ventanas, no hay detalles de arquitectura, no hay terminaciones, el escantillón desaparece en el fondo, aparecen los planes maestros, aparece también como mínimo la escala de 5.000, 10.000, etcétera, para entender esto de abstraerse y entender también fragmentos de la ciudad en distintos nodos, en distintos corredores, proyectos de transporte, etcétera. Lo mismo, no quiero ser reiterativo, pero esto ya es en Alto Hospicio, también un corredor que trabaja esta relación con Iquique, es más retirado de la ciudad, y cómo se conecta este espacio en los cerros, digamos, con la ciudad. Hasta llegar a la tesis de magíster en proyecto urbano, que se denominó Movilidad y Tercera Edad, la consolidación del espacio público en la población Lovalle de la Cisterna, donde trabajé un nodo dentro del corredor de la Cisterna, de la Gran Avenida, en este espacio hacia el norte de la comuna, en el límite entre San Miguel y la Cisterna,
donde claro, aparece primero esta idea de trabajar con el adulto mayor, ya que es una población bien longeva, una comuna bien longeva, y donde hay muchos problemas de accesibilidad o de conexión, por ejemplo, entre un lado de la comuna y el otro, donde hay en donde está la gran avenida en el fondo como corredor principal que fragmenta o que divide muchos sectores de la comuna, y aparecen edificios, densificación a baja escala, con la idea de incorporar el espacio público al interior de los edificios, considerar los primeros pisos para adultos mayores, etcétera. Distintas decisiones que fueron dando forma y a mí también ayudándome a entender cuál era la idea o la incidencia que uno podía tener en un proyecto a una escala urbana para mejorar ciertos lugares de la ciudad. Aparece una conexión subterránea con el transporte, con una estación de buses existente, etcétera. Hay todo un trabajo de subsuelo y todo se hizo, o toda la mayor cantidad de información que se levantó fue a través de distintas observaciones en la comuna, trabajos con personas mayores, seguimiento de adultos mayores, seguimientos acompañados, que es algo que abordamos también en el curso y que lo hemos hablado como parte de una metodología de levantamiento de información. En este caso la observación o la metodología más cualitativa, por así decirlo, para entender cuáles son las características de un lugar, las barreras de accesibilidad, las oportunidades que puede tener un lugar, y se levantó distinta información. Aquí hay un ejemplo, no quise poner tanta información, pero hay más de 50 entrevistas, hay muchos seguimientos, por capas también se acoplan los mapas de seguimiento para entender cuáles son los recorridos más utilizados, cuáles son los lugares que no se frecuentan por adultos mayores, cuáles son esas barreras, entender por qué un semáforo tiene tanta duración o por qué la infraestructura, el detalle de la arquitectura o el diseño en este caso no acompaña, por ejemplo, el uso de un burrito, de una silla de ruedas, etcétera, de bastones para un adulto mayor, cuáles son los tiempos de traslado para un adulto mayor, cómo se conecta o cómo llega a este terminal de buses o cómo accede a la estación de metro que, por ejemplo, no tiene ascensor, o en ese tiempo de la tesis no tenía, esto fue el 2015, no tenía ascensor, había muchas estaciones de metro sin ascensor. Entonces, entender cuáles son esas limitaciones y cuáles también se pueden transformar en oportunidades para mejorar el espacio público o el acceso, por ejemplo, a una estación de metro. Y ahí aparece, claro, esta idea de proyecto ligada a transporte y también el proyecto del edificio, digamos, o el espacio público al interior del edificio que era exclusivamente para adultos mayores. Pero claro, esta es la tesis de magíster y actualmente hay un giro dentro de lo que yo estoy revisando como línea de investigación que tiene que ver más que con el transporte o con esta idea de movilizarse, con que se modifica y cambia dentro de los lineamientos de interés, que sería el término de la accesibilidad, que eso para mí es fundamental, lo hemos conversado en el curso, que tiene que ver no solamente con transportarse o con contemplar un origen y un destino, un punto final de llegada, sino que cuáles son las condiciones del espacio público al llegar a un cierto lugar, cuáles son las posibilidades para poder acceder o, por ejemplo, disfrutar del espacio público, de algún lugar de dispersión, por ejemplo, etcétera, y cuáles son también, como les decía anteriormente, esas oportunidades, cómo se puede transformar el espacio público para permitir el uso y la accesibilidad de diferentes grupos de la población, no solamente adultos mayores, sino que un ciclista, un peatón, una mamá con coche, una mamá embarazada, por ejemplo, una mujer embarazada, etc. Es un poco el giro, lo pongo también porque es parte de lo que les decía al inicio de la charla, que tiene que ver con estas decisiones que se van tomando dentro del camino, en este caso como estudiante, para poder ampliar en el fondo ese conocimiento y poder también profundizar en otras líneas de investigación. Esto es lo que estoy haciendo actualmente en el doctorado, si bien yo lo considero un poco más básico porque estoy en primer año, al menos entrega luces de lo que estoy tratando de levantar, que tiene que ver con esta idea de la accesibilidad en el centro, del concepto, entender cuál es la bibliografía, que es más nueva, es mucho más reciente. Hay un giro en el ámbito bibliográfico de conceptos, donde claro, antes la idea del transporte o desde el punto de vista más ingenieril era mucho más importante entender los tiempos de traslado, las frecuencias, los medios de transporte, más que entender o comprender cuáles son las posibilidades que el espacio público puede presentar en cuanto a la accesibilidad, por ejemplo, dentro de el final de un recorrido de buses o de una estación de metro, etcétera. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es ese espacio? ¿O cuáles son esas
verdaderas características del espacio público. Esas 3 imágenes que me pidieron para la presentación las quise incluir acá. Una es de estas guías de orientación o diseño del espacio urbano, el espacio público, en este caso del ANACTO de Estados Unidos, que es una guía de orientaciones de diseño para el espacio público, donde, claro, se proponen distintos anchos de calle, uso exclusivo, por ejemplo, peatonal, para ciclistas, el rebaje de la calzada, etcétera, distintas decisiones que también van poniendo a la persona en el centro de la ciudad, al peatón. Tiene que ver con distintas decisiones de ciudad que en el fondo también van favoreciendo su caminabilidad versus el uso del automóvil. También aparece, por ejemplo, la imagen del cruce famoso de Japón, que, claro, es más bien conceptualmente esta idea de favorecer con algunas decisiones, romper patrones, por ejemplo, o de este cruce en L, digamos, el típico que existe en la mayoría de las ciudades, con esta diagonal que aparece, que puede optimizar también tiempos de viaje, frecuencias, y en este caso favorecer al peatón, integrando una nueva variable con una decisión tan sencilla como incorporar en la calle o en el cruce una diagonal, entendiendo también cuáles son las lógicas de una persona que camina, de una persona que utiliza la ciudad. Y por último, en el Highline de Nueva York, aparece dentro de esta estructura patrimonial o el uso de esta arquitectura olvidada, esta línea de tren, aparece dentro de este proyecto que conocemos como en hartas fotos, que son bien como turísticas. Aparece también un anfiteatro inclusivo, con esta idea de entender que una persona que pueda ver una obra dentro de este proyecto tan referente, un espacio para una persona en silla de ruedas o con alguna limitación o discapacidad también física. En cuanto a la actividad profesional, está en la duda si poner esto, en realidad no lo encuentro tan no la encuentro tan espectacular esta casa ni tan bonita, pero quise agregarla porque es parte de lo que de este recorrido, como les decía anteriormente. Está una casa que se hizo en Los Molles, fue un primer proyecto de arquitectura que yo hice al salir de la carrera, el 2015, al terminar el magíster. Tiene 230 metros cuadrados, pero ahora que la miro, la encuentro, digo, se puede mejorar en muchos aspectos. Aparece un corredor gigante con habitaciones y un espacio común que está a doble altura, donde están los espacios comunes de la casa, pero claro, lo quise poner porque partí con esto, en el fondo, como con un proyecto de arquitectura, y en realidad siempre dije, no es lo que quiero. No, estudiando arquitectura o empezando a interiorizar en estos aspectos más urbanos, esta escala mayor que tiene que ver con la ciudad, siempre estuve esta inquietud de trabajar a otra escala, de trabajar otros conceptos. Siempre pensé, hice este magíster como con una intención, y en realidad esta no es la escala que más me acomoda o que me llama la atención, sino que es una oportunidad, un trabajo que se presentó y que lo hice en el fondo. Entendí también lo que es un ingreso municipal, no es sencillo. Bueno, la gente que tiene más obra o proyectos profesionales sabe de lo que se está hablando, de todo lo que se exige para un ingreso, y claro, no es que no me guste, pero tampoco es lo que más me apasiona en el fondo. Y en ese sentido, claro, se presentaron después otras oportunidades laborales, por ejemplo, este master plan para una escuela agrícola en Coyhaique, un terreno de 250 hectáreas, donde, claro, había un encargo de un campus universitario que se hizo junto a la oficina paralela que hace estudios urbanos, con Ignacio Sañarto, me acuerdo, y José Irólamo, que son profesores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, donde me invitan a participar en el proyecto y, claro, a entender otro nivel de proyecto donde desaparece este detalle, como les decía anteriormente, de la arquitectura. Aparecen otras formas que a mí la verdad me encantan o me mueven mucho más, y que tiene que ver también con esta idea del master plan, de organizar un territorio o un proyecto a escala urbana, en este caso un campus universitario con sus edificios, etcétera. Luego me integro, como decía en la presentación, a este laboratorio del CM Lab, que es el Laboratorio de Ciudad y Movilidad de la Universidad Católica, donde trabajo diferentes proyectos urbanos, en este caso un corredor un corredor de transporte público que conectaba, en este caso, La Serena con Coquimbo. Y claro, para llegar a este tipo de imágenes o propuestas es necesario entender el territorio, ir al lugar, conversar con las personas, entender cuáles son los recorridos, o cuál es el recorrido
más conveniente, por ejemplo, para este tranvía, este era un proyecto de tranvía. Claro, tener reuniones también con el MOP, este era un encargo del MOP, una licitación pública, entonces era un proyecto, un desafío bien importante. Y este proyecto, claro, queda en carpeta porque hay cambios de agenda, y eso también como que me costó entenderlo en un principio. Trabajamos hartos años para esto, y claro, con un cambio de gobierno, también de presupuesto, se ve también cuáles son las prioridades como a nivel regional. Este proyecto, en un principio yo dije, chuta, sentamos las bases de una licitación para concursarlo, para que una oficina lo quiera como trabajar, abordar, según los términos de referencia que nosotros creamos. Y es como trabajo perdido, y en realidad no, son bases o estudios que quedan en carpetas, que se trabajan o que se retoman en el tiempo, que cambian prioridades, o que sirven incluso para tener otra alternativa de transporte o de mejora de transporte, en este caso en Coquimbo La Serena, entender cuál es el trazado más conveniente, entender los detalles, por ejemplo, de una estación, cómo se implantan las estaciones en el territorio, entender todo lo que significa un proyecto urbano a esta escala. Mucho trabajo con la comunidad, mucho levantamiento, muchos estudios, o descartar también distintos trazados, justificar en el fondo esa decisión, esa elección, generar también una implantación de cada, por ejemplo, parada del tranvía, o entender si efectivamente era el medio de transporte más óptimo para, en este caso, para Coquimbo y La Serena. Lo mismo en Rancagua, Machalí, este es otro proyecto donde había mucho presupuesto involucrado regional, y también aparece esta idea de mejorar la conectividad en el espacio público de Rancagua y Machalí, una conurbación también importante. Y lo mismo, se hace el trazado, se selecciona también el lugar más óptimo para implantar un tipo de proyecto a esta escala, y se entregan las bases de licitación también al Ministerio de Obras Públicas. Dentro de ese comienzo profesional, digamos, también hice algunos concursos. Este es un concurso internacional para México, era un pabellón, me acuerdo, para Arquine. Esta es una mención honrosa, me acuerdo era Capilla País, que se trabajó junto a Philippe Blanc, me acuerdo, José Rosa, un proyecto de arquitectura a otra escala. Si se fijan, en el fondo también, dentro de lo que ya estaba haciendo como más urbano, también me integré como equipos de trabajo para ir viendo otro tipo de proyectos y propuestas. Esto lo voy a pasar más rápido, pero tiene que ver también con el paso de las primeras opciones laborales que uno tiene y que uno toma. Me acuerdo que trabajé para la vicerrectoría académica de la Universidad Católica, representando a la universidad en distintas regiones, promoviendo la universidad. Son estas típicas charlas de difusión. Las quise incluir porque como secretario académico ahora en Santiago me he dado cuenta que muchos estudiantes trabajan, muchos estudiantes también tienen distintas ofertas como ayudantes o como representantes de la universidad, apoyando también lo que es la extensión o la difusión. Y me veo muy reflejado cuando llegan, por ejemplo, a presentar distintos casos. Me acuerdo también lo que me tocó hacer a mí, en el fondo. Yo salí el 2015, no llevo tantos años ejerciendo, pero es más reciente, entonces también me interesaba incluir este tipo de actividades, estos encuentros con las comunidades, o recibir a muchos estudiantes de cuarto medio que querían o estaban interesados en estudiar arquitectura, por ejemplo, en explicarles de qué se trataba la carrera. Estuve 3 años también en la dirección de difusión y extensión, pero ya no a nivel de universidad, sino que en la escuela de arquitectura, cuando yo estaba trabajando en la escuela, promoviendo también la agenda, todas esas millones de actividades que se programan como semestralmente o anualmente. Había que estar detrás de esas actividades y en el fondo promover una agenda de extensión de una escuela de arquitectura. Ahí me acuerdo que era coordinador. También trabajé 7 años en el decanato de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudio Urbano de la Universidad Católica, en la dirección de investigación y posgrado, con todo lo que conlleva en el fondo eso, viendo también temas de acreditación. Quizás esta parte no es tan entretenida, pero quise incluirla porque es parte de todo lo que ha sido este caminar profesional en estos casi 10 años. Y claro, también me tocó participar en acreditaciones a nivel nacional de programas de magíster, de doctorado de la facultad,
procesos que llevan también o que significan o que duran años o más incluso para poder reconocer algunos programas o reconocer un doctorado, por ejemplo, ante la Comisión Nacional de Acreditación de Chile. Son cosas que a lo mejor no son muy entretenidas y no le hacen mucho sentido, no suenan tanto, pero en realidad es parte de la vida profesional y de lo que uno va recorriendo como dentro de su trayectoria. Y por último, o una de las últimas cosas, tiene que ver también con este encargo que realiza el decano de la, insisto, vuelvo a mencionar la Universidad Católica, que estuve 7 años allá antes de estar acá. Después como que les voy a mencionar esta otra parte. Y este es un encargo de representarlo en un directorio, en el CIAPAT, que es este Centro Integral de Políticas o Apoyos Tecnológicos para personas con algún tipo de dificultad, por ejemplo, para poder movilizarse. Y fue un año, pero donde aprendí mucho, donde se sentaron también las bases como para promover o mejorar en un centro distintos apoyos tecnológicos dentro del área urbana o apoyos tecnológicos en la ciudad que podían también ser parte de las sugerencias o también las mejoras que se puedan detectar desde el diseño urbano, desde el área urbana, desde la arquitectura, donde claro, este centro en ingeniería, sociología, psicología tenía un tipo de funcionamiento, un tipo de operar que no contemplaba más bien esta mirada desde el diseño, desde la arquitectura, donde claro, hicimos un match súper bueno y donde se pudieron hacer bastantes cosas en realidad. En cuanto a la docencia, curiosamente estuve acá el 2018, 2019 en un curso de representación de dibujo, que para mí fue una experiencia súper agradable. Para mí yo creo que lo más importante dentro de este caminar, de esta trayectoria, para mí es el ámbito académico. Por lo mismo estoy haciendo un doctorado de formación, a mí me gusta mucho estar en las salas, me interesa mucho lo que me pueda comentar un estudiante, una estudiante, y cuáles son esos procesos de aprendizaje, cuál es en el fondo lo que está captando en la sala, cómo se está enseñando. De verdad que soy súper como, yo creo que a lo que más le dedico tiempo es a eso, es como si trato de ser organizado en mi vida en general, ordenado, creo que a lo que más le dedico tiempo en realidad es a las clases, como es lo que más me llena, lo que más me gusta en realidad. Y quizás mezclarlo con estos temas de gestión que le he mencionado anteriormente, que son temas como más fome o administrativos, y que calzan perfecto en donde estoy hoy día, que estoy como en una zona cómoda, o que me gusta en realidad esta secretaría académica que es bien exigente, pero que conjuga las dos cosas, como lo que le pasa a un estudiante y lo que hay detrás de una programación o de un ámbito más administrativo. Bueno, como les decía anteriormente, el 2018-19 estuve acá en el campus creativo, me habían invitado como, ahora entiendo los roles, como el profesor era como adjunto, creo, como en el fondo quien acompaña a un profesor de taller. Era un taller bien sencillo, pero que tenía que ver con la representación. Pero más que el taller en sí, que también se alejaba un poco a mis temáticas, me gustó mucho, o me sirvió mucho, más bien dicho, como entender también cuáles son, o cómo se puede transmitir, cómo se puede enseñar, cómo se puede conversar también con estudiantes, entender también qué hay detrás de una mala nota, de una inasistencia o de una progresión, etcétera, en el ámbito más positivo, entender qué hay detrás de todo eso. Para mí fue súper relevante ese paso, porque fueron 3 semestres, creo, 2 años, pero que me sirvieron mucho como para entender ciertas lógicas o entender o reforzar quizás esta idea de que el ámbito académico era el que a mí más me atraía o que más me llenaba. Y me integro posteriormente en 2022 como coordinador acá en una de las dentro de la Escuela de Arquitectura, donde claro, entro como en agosto, en un semestre que ya estaba más o menos armado, y que con Fernando en un momento dijimos con el director, ¿a qué me integro? Como yo quiero hacer clases, como me dice, súmate a mi taller. Como, ahora entiendo que fue un esfuerzo distinto porque claro, todos los talleres de arquitectura, ustedes lo saben, son de a dos, son duplas. Entonces, claro, y era un tercero, así como tratando de meterme en un taller, no forzosamente, sino que con estas ganas de querer hacer clase o como querer estar en la sala. Entonces, claro, ahí también nos integramos a este taller de 6+7, de Carvajal y Piña, más Ladrón de Guibarra,
donde, bueno, aprovecho de agradecerle a Fernando, fue como también una oportunidad de comenzar a integrarme ya como profesor de plantas a un curso y luego también las distintas oportunidades que se fueron dando hasta tener hoy día este cargo de coordinador académico, o sea, de secretario académico, perdón, que como les decía anteriormente, es un cargo que a mí me gusta mucho en verdad. Es como, me da muchas herramientas o oportunidades para estar entre lo administrativo y los estudiantes, que para mí es fundamental. Y el curso que más a mí me llena o me gusta, que es este curso de accesibilidad, bueno, que ya tiene como 7 versiones, creo, en la Universidad Católica, ahí faltan algunos semestres, son 4, más el tercero de acá, y que es este curso que en el fondo evalúa los espacios o la accesibilidad del espacio público y la ciudad, que en el caso de la primera universidad que les mencionaba era un curso interdisciplinario, en el caso de la Universidad Andrés Bello es un bloque de conocimiento, y que es este bloque donde aparece esta evaluación, por ejemplo, del espacio público. Hay diferentes encargos, propuestas, proyectos que tienen que ver con la mejora de la accesibilidad en distintos espacios de la ciudad. Esto lo voy a pasar más rápido, son publicaciones, libros o capítulos de libros donde yo he participado, y que tienen que ver con esta misma idea de seguir estos lineamientos de mejorar el espacio público, de favorecer en el fondo la inclusión, los espacios equitativos, mejorar el espacio público. Estas son participaciones en proyectos con fondos públicos. Esta es un fondo de investigación donde fui coinvestigador o investigador adjunto. La dimensión metropolitana de la verticalización con uso mixto en Santiago de Chile. Eran 5 casos en una línea de tiempo, digamos, de proyectos que tenían más históricos, por así decirlo, hasta llegar al Costanera Center, entender como casos emblemáticos de uso mixto del espacio público, entender siempre, por eso me interesó este proyecto, o participé y lo formulamos con Pilar Pinchart, que tiene que ver con esa oportunidad que tiene un edificio de arquitectura de relacionarse con el espacio público, en el fondo, cuál es el uso mixto, digamos, cómo es la llegada de estos edificios a la ciudad. Está, por ejemplo, el edificio Santiago Centro, Torres de Tajamar, Plaza Lyon, Centro Nuevo y Costanera Center. Distintos casos emblemáticos donde se levantó muchísima información, planos en los municipios, entender en el fondo el proyecto, cuál era la evolución de los proyectos o también cómo se diseñaron desde la arquitectura en un comienzo. Hay algunos que han tenido algunas variaciones, pero siempre entendiendo esta relación del edificio con el espacio público, esta llegada del edificio al este zócalo público. Este es un proyecto ya que dirigí, un proyecto Fondart, diálogos públicos desde lugares privados. Se llama así porque se realizó durante la pandemia, pero siempre la idea era hablar de la ciudad con un apellido, ¿cierto? La ciudad narrada, donde habían poetas, me acuerdo, o personas literarios, la ciudad informal, normada, la ciudad de la pandemia, la ciudad constituyente, eran tiempos donde el plebiscito estaba como realizándose después del estallido, la ciudad mestiza, la ciudad vigilada, la ciudad como experimento. Distintos, son 8 encuentros, están todos en YouTube, pero que tuvieron harto impacto, en realidad tenían muchas visualizaciones. Arquia, que es en el fondo una especie de museo o de archivo digital español, nos contactó también como para poder pedirnos estas cápsulas, firmando el consentimiento, todo, que habían invitados internacionales. Y claro, obviamente dijimos que sí, porque en el fondo también nos sirve como ese tipo de plataformas y donde todos los ponentes de cada charla, de cada ciclo, estaban de acuerdo también con promover o donar de alguna forma estas cápsulas como a este archivo digital. Por lo mismo, terminamos súper contentos, tuvo mucho impacto este ciclo. Luego un proyecto que a mí me encantó en realidad era el rescatar esta obra de Teodoro Fernández, que era, como les mostré al inicio, profesor de mi formación, y un profesor que siempre admiro mucho, que es premio nacional y que también por su tipo de proyectos siempre me fascinó en realidad.
y que tiene que ver con esta escala que logra manejar y dominar Teodoro Fernández, que es esta escala del paisaje, de lo público, del proyecto urbano, que a mí me interesa mucho, y de la arquitectura misma, como estos detalles de arquitectura que tiene Teodoro, que son fascinantes en realidad. Yo dije, hay que levantarlos, hay que presentarlos, y claro, se levantó mucha información, hubo una curatoría importante que trabajamos con Macarena Cortés para poder exponer este proyecto y estas obras de Teodoro. Se expuso en 3 lugares, itineró en el fondo, en ese sentido, la muestra. Partió en la Galería Gallo de Lo Contador como proyecto original, luego en el Persa Víctor Manuel, con la ayuda y con la gestión de Gabriela Medrano, que es profesora también de nuestra escuela, y por último estuvo también en el hall de acá del primer piso de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Andrés Bello. Así que nada, esos proyectos a gran escala estuvieron también muy bien representados y promovidos también, como Teodoro Fernández se lo merece, como Premio Nacional de Arquitectura se lo merece. Esto es lo último. Para finalizar, también es importante rescatar qué detrás de una organización, en esta idea también de un plano más de gestión, qué significa o cuál es el impacto de organizar una actividad, más allá de la extensión que les mostraba anteriormente, que eran, no sé, más de 50 charlas con invitados internacionales en la agenda de extensión de la Escuela de Arquitectura, esta organización de seminarios o congresos, donde claro, también hay un alcance importante internacional, entender cuál es el impacto que puede tener una actividad como esta, o cuáles son los alcances en el fondo, cuáles son las contribuciones, por ejemplo, de distintos papers, de distintos temas, información que se levantan a nivel internacional para reconocer este cruce de miradas, por ejemplo, en este caso, entre el diseño, la arquitectura, los estudios urbanos, que es el Congreso, por ejemplo, de Intersecciones, el Congreso ISUF, H, que es en el fondo este seminario de la forma urbana hispanoamericana, y entender qué hay detrás de toda esa organización. Como no incluir también la querida transversal de acá de la Escuela de Arquitectura, el Andrés Bello, que también tiene que ver con esto mismo, con el diálogo también, o el trabajo con distintos estudiantes, con el centro de estudiantes, y organizar este encuentro que para mí es tan bonito que lo quise incluir. No quise que fuese uno más como de las actividades que uno va haciendo día a día, sino que para mí fue bien interesante haberme integrado el 2022 y comenzar al tiro planificando esta actividad que nos tocó organizar en ese momento con Alejandro Sofia, con el centro de estudiantes, me acuerdo, cuando estaba Tomás Carbonell de presidente y su equipo, con algo tan interesante que es mostrar en el fondo una producción académica, en este caso los trabajos de arquitectura de todo un semestre, y que no queden solamente en una sala de clases, sino que también se expongan y que también se compartan en un ambiente de comunidad académica. Lo mismo, este seminario que tuvo harto impacto, nació también a raíz del curso de ciudades accesibles, de accesibilidad en los distintos espacios de la ciudad. Surge este seminario donde, claro, tienen una participación también de actores públicos de la Municipalidad de Providencia para discutir y también ver cuáles son los espacios de mejora del espacio público. Y la participación en distintos, aquí ya no es desde la organización, sino que desde la participación misma. Yo ya no estaba en la organización de ese congreso, por ejemplo, pero fui parte de él. Sí, expuse en el fondo, por ejemplo, en Intersecciones, en la 4ª versión. Claro, desde esta otra parte o desde este otro punto de vista, participar, exponer, enviar una ponencia, también tiene que ver con eso de ir seleccionando cuáles son tus líneas de investigación, los temas que más te gustan. También participé en el seminario Innovación Docente, que fue para mí una tremenda oportunidad de exponer también cuáles son los cambios en el aula o cuáles son las nuevas herramientas, tecnologías o cómo la pedagogía también tiene este giro y también centra su atención en la experiencia de las personas en la sala y en la ciudad. Y un seminario, Ponte en mi lugar también, que lo organizó Mimbu, que tienen que ver con esto. Lo quise incluir solamente porque en el fondo ya no estaba como en el lado de la organización, sino que estaba participando ya con estos temas que les presenté como durante la charla,
y que tienen que ver con eso, con la accesibilidad y con el mejorar los espacios públicos en ámbitos urbanos. Esto por ahora. Muchas gracias. ¿Se escucha? Muy bien, muchas gracias. Vamos a intentar hacer esto de forma distendida, así que prontamente les voy a tirar la pelota al público, ¿no es cierto?, para que levanten preguntas, los estudiantes, los compañeros. Pero me gustaría partir diciendo cuestiones que ojalá también están alineadas con lo que el más allá de la sala busca, ¿no? Que es como empezar a naturalizar las personas que le hacen clases, porque Felipe ha demostrado, ¿no es cierto?, que es una persona que está interesada en la vida académica, y la construcción de un académico se construye, es un proceso, ¿no es cierto?, como alguien quiere ser mecánico o alguien quiere ser bailarín, ¿no es cierto?, es una cuestión que toma demasiado tiempo y hay que entregarse con cuerpo y alma para quienes quieren ser, como Felipe, académico. Y en ese sentido me gustaría como partir diciendo cosas tremendamente generales, pero que no quiero perder el tiempo de decirles, que en el fondo para mí estoy muy contento de esta conversación, digo, porque a Felipe lo veo más que mi señora, ¿verdad? Durante la semana, una cosa fuerte de decir, ¿no es cierto?, pero es cierto, y posiblemente conversamos de arquitectura, pero nunca de ideologías, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que lo que Felipe piensa sobre la ciudad, las posturas que tiene sobre eso, lo que escribe son hipótesis sobre ciudad y son posturas afiladas, ¿no es cierto?, con los cuales uno puede estar o no de acuerdo. Yo diría que es como la esencia de la academia, poder discrepar de forma argumentada. Entonces, en el fondo, estoy muy contento de poder conversar sobre ideas que son políticas, ¿verdad? Políticas en el sentido de la polis, están metidas la gente que vive en la ciudad, que respira en la ciudad, y en ese sentido, ¿no es cierto?, cuando Felipe dijo más el cambio de escala, ¿no es cierto?, yo pensaba, todos tenemos profesores y profesoras que nos han marcado mucho, espero que ustedes también los tengan acá, ¿no es cierto? Pero justamente uno que nombraste, José Rosas, ¿no es cierto?, que me marcó más conversando en el pasillo que en la sala, digo, cuando hablamos de ciudad en el pasillo, él siempre decía, poniendo un poco en contrapunto lo que tú decías como el cambio de escala, ¿no? Cuando decías, mira, esta escala no me interesa, la casa hizo un ingreso municipal, es un infierno, faltan miles de documentos y me cambio para la planificación, ¿no es cierto? Y posiblemente los grandes urbanistas dicen que la ciudad implica todas las escalas, aunque sea un lugar común, ¿verdad? Es decir, la planificación por un lado es la macroescala, la microescala, pero la ciudad fina finalmente se resuelve, como dicen por ahí, hasta los 40 centímetros del suelo. Veredas, pavimentos, ¿no es cierto?, texturas de piso, ripios, pequeñas perforaciones. No es lo mismo vivir en una comuna con plata que un padre o una madre, por lo general, puede mover un cochecito con su guagua, que vivir en una comuna en la cual no hay plata y no hay veredas, ¿no es cierto? Es decir, la vida, la planificación es muy distinta para poder arrastrar finalmente un coche. Estamos hablando como de esas sutilezas, ¿no?, que uno podría decir, mira, súper sutil, pero al mismo tiempo en la vida misma. Entonces creo que me parece muy bonito el cambio de escala, porque no estoy tan seguro que el cambio de escala sea para abandonar la arquitectura, sino que creo que es interesante pensar que alguien que piensa la academia y la vida y la ciudad, ¿no es cierto?, está obligado a cambiar de escala constantemente. Porque, y aquí viene una pregunta, ¿no es cierto?, es súper general, así que no es una trampa en ese sentido, porque finalmente uno podría decir que la crisis del urbanismo moderno fue efectivamente la planificación. Es decir, y eso no es tan antiguo, ¿no? Eso no pasó hace 500 años, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XX, el siglo pasado, en el cual las macroplanificaciones generaron que eran todas las casas iguales por simplificar el problema, ¿no? O sea, más o menos. Y en ese sentido, a alguien que como arquitecto está buscando herramientas en la geografía, ¿verdad? ¿Cuáles son esas herramientas que tú fuiste a buscar a la geografía que la arquitectura, al parecer, no tiene? ¿Verdad? Para poder pensar la ciudad en el mundo contemporáneo. Buena la pregunta. No la sabía, no estaba pauteada. Sí, Parceriza, Busquets, como en el fondo los maestros de Pepe Rosas, me imagino que contemplan como ese tipo de mirada, en el sentido de que, claro, una planificación es integral y en el fondo hay un detalle de arquitectura que puede también como preverse dentro de la planificación o lo que pasa en Barcelona, por ejemplo, con ese nivel o ese detalle de las calles de la ciudad, de esa planificación, ese nivel a lo que se llega en el fondo, que yo creo que es como diferente dentro de lo que pasa como en el ámbito urbano, es como una excepción. Me refiero como a lo bien logrado que está. Claro, uno
al llamarse así la charla y al también modificarse un poco esta escala, es claro, porque hay cosas que uno no logra prever como dentro de lo que puede proponer o planificar. Hay cosas que ya efectivamente no se dejan de ver en el ámbito urbano. Hay un tema incluso de escala ya literal que ya se deja de utilizar. No se trabaja a escala 100, escala 50, 1 a 1, desaparece ese escantillón. Eso por un lado, como con la parte más técnica o con este cambio de escala. Pero respecto a la pregunta de qué es lo que se va como, o qué es lo que voy a buscar yo en la geografía, tiene que ver con una mirada más técnica incluso, más teórica. Igual fue súper desafiante en el sentido de que uno está acostumbrado en la arquitectura o en el pregrado o lo que siga dentro o ligado a la arquitectura a entrar a un proyecto de una forma muy particular. En el fondo uno dibuja siempre, uno raya, hay tesis, por ejemplo, de geografía que no tienen ninguna imagen, es como muy teórica, con mucha fundamentación, con mucha crítica de la ciudad, de la transformación de las ciudades, los procesos de planificación y de transformación de ciudades. Y tiene que ver con esa mirada más técnica, con esa georreferencia quizás más específica, con entender no solamente el proyecto, el dibujo, desde el diseño, como esa soltura que tenemos como incorporada como desde la arquitectura, sino que tiene que ver con una mirada mucho más crítica o técnica, por así decirlo, en el sentido de la geografía entra de otra forma, no considera como también como nosotros concebimos, por ejemplo, un proyecto, en el fondo. No se habla de proyectos, sino de espacio, de territorios, de la geografía, del contexto. Tiene que ver como con esa idea de abstraerme un poquito del dibujo, del diseño y entrar al territorio de otra forma. Antes de pasar a ver si hay algún, no sé si preguntas, pero un comentario de los estudiantes, ¿no es cierto? Porque naturalmente acá estamos hablando de alguien interesado por la ciudad, ¿verdad? Pero interesado por la ciudad de una forma muy específica, ¿verdad? Porque también hay otros interesados por la ciudad que hacen otros ejercicios, ¿no es cierto? Y no son ni menos ni más, sino que finalmente vos decís que la ciudad es tan compleja, que están todas las variables mezcladas, colapsadas y latentes, ¿no es cierto? Es decir, nosotros estamos en un barrio que viene antes de la colonia, por así decirlo, y es parte de la ciudad, los anchos de las calles, las cuales nosotros justamente hoy día recibimos unos estudiantes de la UDLA, les comentábamos que las calles que acceden hacia la chimba, ¿no es cierto?, tienen una dirección y esa dirección se ha mantenido durante siglos. Es una cosa súper es como entre paradójica y ridícula, ¿no es cierto?, es decir, la historia está latente ahí dando vueltas. Pero en ese sentido te preguntaba sobre qué se va a buscar a la geografía, porque intentando enlazar los intereses demostrados, por ejemplo, en los cursos que tú mostrás como estudiante, en los desarrollos que son bien incipientes de los magísteres, pero al mismo tiempo creo que son bien detonantes, van marcando un horizonte que uno se va armando, un camino para alcanzar una hipótesis para que ojalá se caiga prontamente y volver a armarla, ¿no es cierto? Es una suerte como de momento fatal, digo, porque es una cosa que no se acaba nunca, por suerte, pero uno puede empezar como a tejer o a enervar, ¿no es cierto?, temas de que un enfoque, al parecer, que te interesa, ¿no es cierto?, es la inclusión de lo otro y del otro, porque finalmente tú mencionabas, por ejemplo, en algún momento la tercera edad, la tesis del magíster, ¿no?, que yo no la conozco, pero la menciona. Luego, tu curso es, quiero decir, como que es famoso porque, y al mismo tiempo como tristemente famoso en el sentido que todos nos impactamos cuando nos ponemos en una silla de ruedas, ¿no es cierto? Nos ponen los bastones, nos tapan los ojos y es como increíble, este mundo no funciona. Y es terrible darse cuenta de eso, ¿no? Que incluso en una escuela de arquitectura, y eso pasa multiplicado por 10, ¿no es cierto?, en todas partes de Santiago y del país. Y en alguna parte mencionabas también la infancia. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué forma finalmente la arquitectura y la geografía te ha permitido entender que la ciudad es más compleja que el hombre y la mujer promedio, sano, que tiene la capacidad de moverse libremente por donde queramos, que digamos que hoy día es una cuestión, es una suerte para algunas, ¿no es cierto? Y la ciudad es un problema para una gran mayoría también. Sí, claro, hay una decisión en el fondo de entender cuáles son los grupos más desfavorecidos como dentro de esta posibilidad de acceder o de utilizar el espacio público, que finalmente es el espacio compartido, el espacio de todos. Dentro de la bibliografía se habla mucho de la ciudad equitativa, justa, el derecho a la ciudad, hay mucha bibliografía sobre eso, en el fondo, como qué es de todos, o qué es lo justo, y
Y más allá de eso, tiene que ver también con un tema de cambio cultural, que siempre lo repasamos mucho en el curso y que revisamos en el fondo como este avance dentro de también de la bibliografía, pero entendiendo que el auto dentro de la pirámide de movilidad pasa como a último lugar, y el peatón se instala en un primer lugar, entendiendo cuáles son en el fondo las prácticas o los grupos que requieren mayor atención, como en este diseño, en esta planificación de ciudades. Eh, y claro, donde aparecen en el primer centro el peatón, las personas, las mamás con coche, los ciclistas, una persona con coche, un papá, los adultos mayores, los niños. Hay muchos estudios, por ejemplo, que son más etnográficos, o estudios cualitativos que se preocupan también como de levantar estos relatos, entender la experiencia de la ciudad, desde un migrante incluso, etcétera, como distintos grupos, no quiero decir desfavorecidos, sino que con otras quizás características o condiciones. Hay mucha bibliografía también que apoya la idea de que una persona no tiene una discapacidad o una limitación, sino que el entorno es lo que está limitado. Y entendiendo ese giro o esa priorización en el fondo del peatón es donde aparecen todos estos conceptos, esta idea del ensanche de las veredas en el fondo, suprimir vías, por ejemplo, de automóviles, tener las intersecciones como al mismo nivel, en el fondo que el auto es el que disminuye la velocidad y el peatón tiene un caminar constante. Entonces aparecen todos estos grupos como donde, claro, la movilidad puede ser más compleja para ellos, posicionándose en un nuevo estatus, digamos, que son parte como de estos giros, no solo bibliográficos dentro de la literatura como en términos urbanos, sino que también tiene que ver con esta relevancia, esta importancia de diseñar para las personas, entender que nuestro rol puede incidir directamente en la mejora de la calidad de vida de las personas en la ciudad. Muy de acuerdo, nosotros conversamos con Felipe, hemos sido parte de unas charlas que están dando vueltas en la escuela, o en la facultad diría, ¿no es cierto?, en estas relaciones que tiene la facultad de Providencia. Ahí se escucha bien, ¿no? Sí, perdón. Y escuchábamos a los encargados de planificación de la comuna hace un par de meses, ¿no es cierto?, que efectivamente decían, mira, una de las lecciones más importantes que hemos tenido para poder bajar la delictividad, ¿no es cierto?, en Providencia, y nosotros lo podemos mirar. Y ahí quiero llegar rápidamente porque en el fondo es como una hipótesis de ciudad que viene del mundo académico, colapsa finalmente con el mundo municipal y se grafica en una cuestión que ustedes pueden estar caminando con sus familias, con sus parejas, solos, solas, ¿no es cierto? En Providencia, por ejemplo, que es la calle que está después de Ernesto Pinto Lagarriga y comienza otra comuna, ¿no es cierto? Ustedes se tienen que haber dado cuenta, porque son estudiantes no de primer año, que ya no están los dele-dele, no están los estacionadores, ¿no es cierto? Y finalmente lo que hizo Providencia fue poner un montón, yo sé que esta palabra a veces da risa, pero como de mojones, ¿no es cierto?, de hormigón o metálicos, ¿no es cierto?, para que los autos no se puedan estacionar, ¿verdad? Y eso finalmente, ¿qué ha pasado? Que en el fondo la calle se ensancha, los autos desaparecen, la accidentabilidad baja y los porcentajes de hotspot, que son estos lugares donde se roba donde hay más delincuencia, bajan también, ¿no es cierto? ¿Por qué lo comento? No quiero dar clases de nada, una cuestión que conversamos cotidianamente con Felipe, es porque efectivamente cuando uno ve, y ahora les paso la palabra a ustedes, a quien quiera participar, cuando ve un profesor en formación, ¿no es cierto?, como Felipe, digo en formación porque esto no se acaba nunca, creo, interesado por la academia, es porque la academia es un grano más que viene a pujar finalmente por las fuerzas urbanas que vienen a defender la ciudad. Y defender la ciudad la entiendo como poner la ciudad en el centro de discusión, inclusive si no estamos de acuerdo con esa postura. Así que básicamente, no quiero cerrar nada porque pasamos, pero gracias por poner, Felipe, además de una cuestión muy como naturalizada, ¿no es cierto?, tu parte como estudiante, muchas veces muchas personas no lo cuentan, ¿no es cierto?, posiblemente tampoco eran los mejores talleres, son tus intereses, creo que esa cuestión va muy orientado a lo que hemos intentado como equipo poner más allá de la sala, que es como, mira, es lo que soy, ¿verdad? Y eso es lo que entra finalmente a la sala, pero por sobre todo poner la ciudad en discusión, ¿no es cierto?, que es una cuestión que nunca ha estado de lado, digo, en los temas contemporáneos. Así que, dicho eso, ¿hay alguien que quiera comentar algo, alguna pregunta? Acá es cuando uno mira y todos giran la cabeza, ¿no es cierto? Profesoras, profesores, estudiantes. Señor Ravera, ¿algún comentario? ¿No? Espontáneo, ¿no? Es que para que quede en el video. No, comentar que igual me parece súper interesante el hecho de que se haya metido como en la escala del urbanismo dentro de toda la historia como profesor, y es algo que también se refleja como su gusto por el urbanismo en el curso.
Y nada, como que ha hecho propuestas súper interesantes, como por lo que vi. Y eso, que es como un buen aporte como para nosotros como alumnos tenerlo a él como profesor. Eso. Palo blanco. ¿Alguien más? Gracias, Vicente. ¿Alguien más? ¿Quiere una pregunta forzada? Yo, la verdad que è una curiosità más que una pregunta. En esta herramienta que fuiste buscando para trabajar más en ámbito urbano y de planificación urbana, en el pregrado, ¿cuánto encontraste? Ya porque entendí de la presentación que en el pregrado se activó este interés, pero efectivamente, ¿cuánta herramienta encontraste que podía utilizar después para el trabajo afuera de la universidad? ¿Y cuánta tuviste que buscar, por ejemplo, en curso de formación, en tu magíster, o buscando cursos particulares en el pregrado también? Mira, era algo que no quería comentar mucho, porque tiene que ver también con cuáles son pero a raíz de la pregunta lo voy a comentar en el fondo. En el fondo, cuáles son las herramientas o posibilidades de diferentes escuelas también, tiene que ver con eso. Donde estudié en el fondo había muchas ofertas de talleres, uno podía elegir por cuál ir, que no digo que está bien o malo, que sea distinto a lo que nosotros estamos programando acá, sino que acá los talleres tienen temáticas asociadas que van cambiando por nivel. En cambio, cuando estudié habían, no sé, por ejemplo, el taller 7 eran 6 talleres, 8 talleres, en el fondo ahí iban todos los que querían seguir como el lado del arte, del diseño, los talleres más urbanos, entonces había una posibilidad de elegir también cuáles eran las temáticas que a ti más te interesaban, y toda la gente que en el fondo se iba al área urbana después terminaba haciendo esta articulación de los estudios con el magíster de urbanismo, por ejemplo, o en el Instituto de Estudios Urbanos con la planificación, con el magíster de asentamientos urbanos, como que la gente elegía como el área. Y eso tiene que ver también con la oferta académica que al menos yo tenía como para poder escoger el taller. Y claro, y qué herramientas. Para mí los primeros talleres urbanos fueron súper como extraños en el fondo, no era algo como tan común, por eso también tiene que ver con el cambio de escala, insisto, pero claro, te fuerza como a mirar las cosas de otra forma, a abstraerse un poco y empezar a dibujar de otra forma, empezar a entender otros conceptos, otra escala, otras formas como de entender también el encargo, por así decirlo. Muy bien, como no hay más preguntas y que... aquí tenemos una, perfecto. Sí, por supuesto. Primero quisiera decirte, Felipe, que considero que es inspirador que se piense desde la academia en modos de repercutir a nivel social de manera profunda, más allá de cosas formales, ¿no es cierto?, de cosas, digamos, más bien, digamos, cosméticas, superficiales, etcétera, sino que pensar más bien en cómo nosotros podemos, como proyectistas en general, dentro del campo creativo, ¿no es cierto?, con las diferentes carreras, se puede generar impactos reales, ¿no es cierto?, para empujar la sociedad hacia horizontes más justos, más dignos, que nos parezcan a nosotros, ¿no es cierto?, que hacia dónde tienen que ir las cosas, y me parece que es francamente inspirador. Y súper corto te quería preguntar, tú nos muestras una serie de proyectos, ¿no es cierto?, particularmente me interesan los de urbanismo. ¿Cómo das con esos casos en particular y por qué implementar los proyectos en ese lugar, ¿no es cierto? Porque por supuesto que no es una cosa azarosa, sino que más bien es una cosa, o sea, ¿de dónde salen los datos, quiero decir? ¿De dónde salen las ideas, de dónde salen las problemáticas que tú enfrentas con tus proyectos? Sí, muchas gracias, José. Habla muy bien el José, como, y no es un palo blanco, aparte somos compañeros, secretario académico también de diseño, pero es interesante también este cruce de miradas y entender cómo este rol del campus creativo en cuanto al diseño. Y claro, sí, también coincido que no es una cuestión más tan estética, por lo que entiendo que tú mencionas, sino que también tiene que ver con detectar necesidades y entender también cuáles son las limitaciones que pueda tener una persona como para poder utilizar un cierto espacio. Es muy buena la pregunta porque finalmente, claro, los talleres al menos que yo mostré inicialmente no son al azar, en el fondo hay una temática estudiada, son temáticas que profesores fueron dando, pero a raíz también de distintas contingencias, o los proyectos ya profesionales que aparecen en el proyecto del tranvía de Coquimbo-La Serena, Rancagua-Machalí, o el corredor de
Conchalí, de Independencia, etcétera, nacen a raíz de distintos estudios, en el fondo, que son antes incluso que estas licitaciones que nosotros trabajamos en el Laboratorio de Ciudad y Movilidad, y que tiene que ver también con la implementación, por ejemplo, de vías de transporte, la extensión de una línea de metro, en el fondo entender cómo se va reconfigurando la ciudad. En el fondo sabemos que hay una ciudad ya diseñada, compacta, que se está densificando en ciertas zonas con mayor intensidad, pero claro, que también incorpora nuevas redes de transporte, estaciones de metro, que por ejemplo siempre están asociadas a trabajar, por ejemplo, distintos nodos, entender cuál es la relación con el espacio público, el comercio, etcétera, todo lo que está asociado a una nueva estación de metro, por ejemplo. Y en los otros casos tiene que ver con, por ejemplo, la congestión vial que existe históricamente en Rancagua, Machalí, una cuestión histórica, así como en el eje, no tiene tantas vías estructurantes como que descongestionen la ciudad, sino que tiene pocas vías y hay una que está súper subutilizada por camiones mineros, en el fondo toda esta ruta del cobre que tiene la conurbación, y por otro lado está llena de colegios. Entonces, claro, los colegios salen de la ciudad, están en un sector hacia Machalí, digamos, como en el fondo sirve o equipa ambas a la conurbación completa, y están como al medio. Entonces son las vías de salida que tienen o de conectividad, y claro, colapsan en el fondo en las mañanas. Hay unos tacos infernales que han salido en un montón de noticias, en el fondo por la congestión vial de Rancagua-Machalí, por ejemplo. Entonces ahí hay una necesidad que es compleja y como súper detectada. No sé, por ejemplo, el que otro caso vimos, el de Coquimbo-La Serena, que también es un caso súper mediático en el sentido de que los colectivos y estas micros como urbanas también colapsan en el fondo las vías, no la autopista, sino que las vías en el fondo locales están colapsadas con colectivos y como con ese tipo de medio de transporte. También tiene tacos así como kilométricos en ciertos horarios, y también, claro, le falta un medio de transporte potente público en ese sentido. No tiene metro, por ejemplo. También está asociado como a esa carencia, digamos. Eso. Bien. Me gustaría cerrar primero agradeciendo a Felipe, naturalmente, por regalarnos el tiempo y estos grados bien deseables de honestidad sobre las cosas, que creo que es uno de los pocos caminos que, o sea, las universidades son un camino por honestidad, digo, y creo que desenvolverse de esta manera creo que nos hace muy bien a todos. Lo segundo, agradecer naturalmente a los que vinieron, ¿no es cierto?, a quienes están escuchando esto online, ya que lo van a ver más adelante. En tercer lugar, a las personas que hacen esto posible. Yo sé que son exagerados, pero esto está Domingo arriba. Muchas gracias, Domingo. Hay personas que trabajan mucho para que esto salga. Está Sebastián, ¿no es cierto?, está la Pola, Gabriela, etcétera, a las profesoras presentes. Y me parece que para cerrar de mi parte, al menos, Felipe, a no ser que tú quieras cerrar, que sería muy bonito eso, que finalmente Felipe, a la pregunta que le hacen, Felipe responde con cuestiones que son totalmente cotidianas. Es decir, mira, hay un taco infernal en la esquina de mi casa, las micros no llegan, etcétera. Entonces, básicamente, o eso está planificado o no está, ¿no es cierto? Y eso es consecuencia, finalmente, de que faltan personas que no solamente piensan como Felipe, sino que también ese pensar impacta la ciudad. No es tan fácil, es muy lento. Sin embargo, todos los pequeños granitos de arena que haga la academia van en un camino para que efectivamente esos problemas, ¿no es cierto?, que es vivir cotidianamente para ir a dejar a los niños al colegio, para ir a comprar el pan, para ir a un almacén, hagan de nuestras ciudades mejores ciudades para vivir, ¿no es cierto? Entonces, por eso creo que el nombre Cambio de Escala es muy bonito, es muy sutil, porque no se trata solamente de hacer colores, ¿verdad? Esto es azul, esto suena Z, etcétera, como un plan regulador, sino que finalmente determina la forma en que nosotros podemos vivir. Y si vivimos mejor, la comunidad es mejor. Así que, Felipe, te invito a cerrar tu propia charla y muchas gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias también a los profesores que menciona Fernando, a Jimena García Huidoro, a Javiera Barrientos, que están detrás de la organización, a Domingo, naturalmente. Y claro, solo para cerrar, yo creo que el curso en sí tiene un giro cuando hacemos este ejercicio con las vendas y con los bastones para personas ciegas y con las sillas de rueda, que claro, es impactante, porque finalmente es una actividad que implica mucha empatía, mucho respeto, se hace como los estudiantes quedan impactados. Es como, nunca pensé que esto era así. En el fondo hay un tema de texturas, de diseño, de elementos, que la arquitectura puede influir y modificar también para mejorar esa accesibilidad. Y siempre concluimos lo mismo, en el fondo, si esto es un espacio controlado, es un campo universitario con diseño más
actual, digamos, qué pasa en la ciudad, qué pasa afuera, qué pasa con el enfrentarse con vehículos, qué pasa con la planificación de un viaje, un trámite de una persona que se movilice en silla de ruedas cotidianamente, que no sea un ejercicio académico que dura 45 minutos, sino que es parte de su cotidianidad, de su vida diaria. Así que eso para mí es muy satisfactorio, porque es entender que realmente estamos como dando un paso en el sentido de que poniéndonos en el lugar de una persona quizás con alguna limitación o más desfavorecido en ese sentido de la movilidad. Así que nada, yo con ese tipo de ejercicio, de actividades, que es súper puntual, es un ejercicio del semestre, nada, terminamos así como realmente, ahí podría terminar el curso incluso, como desde ahí hay un cambio, bueno, parte de la unidad 2 que tiene que ver con una propuesta también, con entender unos diferentes espacios de la ciudad, trabajar en distintos contextos, pero hay un cambio de mirada así enorme. Aparte que, como decías tú, es súper reconocido. En la otra universidad de acá también lo suben mucho a Instagram. Es como yo llegué me acuerdo, a la oficina y todo el mundo como, oye, ¿por qué hayan tantas sillas de ruedas? Porque era de tu curso, ¿cierto? Es como, claro, ahí también se instaura un poco esa cultura de entender cuáles son las posibilidades de empatizar y de ponerse en el lugar de otro. Eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.